SCP-110. Ciudad subterránea. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-110 es una ciudad entera que fue encontrada sepultada a 0.5 kilómetros por debajo de una gran hacienda en Datos Borrados, Nueva York. Los equipos de reconocimiento 2 y 3 llegaron a la conclusión de que la cantidad de superficie que cubre la ciudad que está enterrada es de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. Se han descubierto numerosos objetos de gran interés dentro de SCP-110, de ahora en adelante designados como SCP-110-XX. Historia conocida de SCP-110. 11 de agosto de 1900. Censurado. Un gran terremoto ocurre en la zona rural de Nueva York, lejos de cualquier centro de la ciudad. Las únicas víctimas eran un hombre y su perro, por lo que los medios no le dieron atención significativa al evento. 15 de mayo de 1900. Censurado. Continúan ocurriendo temblores menores en el área general de SCP-110. El gobierno federal de Estados Unidos despliega un equipo de geólogos al sitio para determinar la causa. Los resultados se tornan inconcluyentes. 16 de mayo de 1900. Censurado. Se le ordena al equipo 03 de excavación SCP investigar el sitio. A la llegada el equipo es recibido por SCP-110-01, quien es entonces detenido y removido a Datos Borrados para más interrogatorios. 24 de mayo de 1900. Censurado. Información obtenida por SCP-110-01 y SCP. Censurado. Revela que se ha producido una gran alteración temporal en el área de SCP-110 siendo causa de los terremotos debido al desplazamiento de suelo y roca. Otro equipo de excavación SCP es enviado al sitio. 9 de febrero de 2000. Censurado. Después de varios meses de trabajo, los equipos de excavación SCP-04 y 05 son capaces de revelar un sólido e impenetrable concreto similar a una concha en SCP-110. La investigación es detenida hasta disponer de información adicional. 25 de julio de 2000. Censurado. Debido al reciente decodificado y descifrado de los archivos contenidos en SCP, Censurado. están disponibles esquemas de SCP-110. Equipos de excavación 04 y 05 son enviados nuevamente al sitio para localizar la entrada principal de SCP-110. 4 de agosto de 2000. Censurado. La entrada a SCP-110 es descubierta, y los equipos de excavación se encuentran inmediatamente con algo que solo se puede describir como mal olor. SCP-110 fue un centro urbano de clase 4, pero debido al accidente temporal, los servicios básicos estaban seriamente dañados y la ciudad entera se encontraba desplazada. Comienza la tarea de encubrir la existencia de SCP-110, su excavación y los miles de civiles muertos en su interior. Disposición de SCP-110. La disposición general de SCP-110 es esencialmente una serie de anillos concéntricos conectados por tranvías, trenes y otras líneas de transporte. Los topógrafos han determinado que SCP-110 cuenta con numerosas secciones y niveles, todos con funciones específicas, los que serán descritos con mayor detalle aquí. Servicios básicos. Numerosos mapas encontrados publicados en lo que fueron áreas de alto tráfico de SCP-110 designan una columna central de variadas utilidades como servicios básicos. En la exploración, la cual fue limitada debido a las grandes restricciones de seguridad, el equipo 01 de exploración SCP descubrió incontables tecnologías que mantenían a la ciudad subterránea autosuficiente. Entre estas tecnologías existe una serie de cámaras de reconstitución de materia, un reactor de combinación que provee energía desde la fusión nuclear y fuentes geotermales, un elaborado sistema de reciclado de agua, y una gran área de reconstitución de residuos. El núcleo estaba rodeado por numerosos elevadores y escaleras de emergencia. Numerosas áreas del núcleo estaban asignadas a determinado personal para la investigación. Atrium Colossi. Esta larga y abierta área en forma de cúpula rodea al núcleo, y aparentemente alguna vez contó con vegetación. El domo es en sí mismo una pantalla masiva, su composición es indeterminada, el cual es usado únicamente para representar el cielo como una indicación del momento del día. Numerosas líneas de tranvía abarcan al menos 3 pisos del atrio, las cuales van y vienen al núcleo.
El personal ha descrito que se ve similar a los radios de una rueda. Tras el descubrimiento, el número de muertos por área fue mayor en este sector, lo que sugiere que era una parte de la ciudad con alto tráfico. Anillo comercial. Un anillo que solía ser pequeño, con tiendas de propiedad independiente extendiéndose alrededor del Atrium Colossi. Es desconocido si había o no productos manufacturados dentro de la ciudad, sin embargo, debido al inmenso tamaño del núcleo de la misma y a la aparente autosuficiencia de la misma, es altamente probable que el núcleo poseyera un área de manufactura. Anillo de habitación A. Los estilos de los espacios de vida encontrados en esta área sugieren que sus habitantes eran los más ricos de la ciudad. Numerosos documentos encontrados en toda la ciudad parecen confirmar esta suposición. Anillo de habitación B. Este anillo estaba totalmente habitado por los ciudadanos de clase media de SCP-110. El área continúa siendo investigada por objetos de interés. A la fecha, Censurado. SCP fueron recuperados desde aquí. Anillo de habitación C. Este anillo estaba habitado por los ciudadanos de clase baja de SCP-110. Fue encontrado en condiciones extremadamente pobres y actualmente está siendo restaurado por equipo 01 y 02 de mantenimiento SCP. Se especula que debido a su lejana localización respecto al núcleo, sufrió el mayor daño desde su perturbación temporal. El daño a SCP-110 aumenta proporcionalmente a la distancia del núcleo. Atrio Vejes. Así como se menciona en numerosos mapas, este atrio es ligeramente más pequeño en área que el Atria Colossi, y provee un estimado del 80% de los alimentos para la población de SCP-110. Este atrio fue alguna vez un espacio al aire libre, y por lo tanto sufrió una gran cantidad de daño al llegar al sitio, ya que se estima que SCP-110 se desplazó al menos 300 metros por debajo de su posición original. La recuperación de este atrio ha revelado avanzada tecnología en cultivo vegetal teniendo útiles aplicaciones. Atrium Animus. Atrium Animus fue responsable del 20% restante de los productos alimenticios. Este atrio tiene al menos 20 pisos que fueron modelados según el ambiente natural de los animales que se criaron allí. Cada nivel tiene un clima controlado herméticamente y subdividido para que las diferentes especies animales no tengan contacto con otras. Algunos de los laboratorios genéticos anexos al Atrium Animus se encontraron intactos y actualmente están empezando a ser explorados por el personal. Atrium Recreus. Estos atrios fueron utilizados con el único propósito de recreación. Estos fueron encontrados entre los diferentes anillos de habitación y consisten principalmente de parques, cuerpos artificiales de agua, pequeñas tiendas, y otros tipos de recreación civiles. Estos atrios han sido sugeridos para su uso con objetos SCP que requieran un entorno similar al aire libre, o ambientes con temperatura y humedad controladas. Los planes de conversión han sido preparados. Anillo de investigación SCP. Esta ciudad tiene aparentemente un anillo más externo consagrado a la investigación de artículos SCP de clase seguro y Euclid, a pesar de que ninguna documentación dentro de la ciudad es capaz de confirmar la existencia de este anillo. Esto sugiere que SCP-110 no era originalmente diseñada para el sector privado y más bien fue usado como cobertura para artículos SCP actualmente desconocidos. Este anillo es altamente peligroso, dado que ha sufrido el mayor daño de todos los sectores de SCP-110, por lo que potencialmente liberó a algunos de los más peligrosos objetos SCP. Solo 2 miembros del equipo de exploración SCP-03 han sobrevivido al explorar el anillo. Estilos arquitectónicos de SCP-110. Se ha confirmado que SCP-110 es de origen humano, y todos los materiales usados en su construcción son terrestres. Los estilos arquitectónicos de SCP-110 parecen variar dependiendo de su localización. Los principales estilos son listados a continuación. Servicios básicos. Utilitario. Atrium Colossi. Renacimiento greco-romano, aplicado a todo el atrio. Anillo comercial. Posmodernismo. Anillo de habitación A. Arte Deco. Anillo de habitación B. Expresionismo. Anillo de habitación C. Utilitario. Anillo de investigación SCP. Demasiado dañado para determinar. Los diferentes estilos arquitectónicos de SCP-110 crean un problema cuando se trata de determinar la época general en la cual fue construida. Los documentos más antiguos declaran que la ciudad fue construida en datos borrados por el grupo Datos Borrados. Documento 001-A. La última nota. Para aquellos que encuentran este documento, mi nombre es Steven Kolsnik. Más bien, mi nombre era Steven Kolsnik.
Estaré muerto para cuando leas esto. Yo era el ingeniero jefe de esta ciudad, así como el director del programa. Censurado. Contenido dentro de los anillos de habitación y contención externos. Debido a un accidente con una entidad conocida como Censurado. la ciudad entera de Censurado. ha sido dislocada desde su área original de Censurado. nadie aquí sabe dónde estamos. Según lo que soy capaz de observar, los otros anillos exteriores han sufrido graves daños y sus contenidos son amenazantes para los habitantes de los anillos interiores. Aunque seguramente de todos modos estamos condenados, ya que el núcleo ha sufrido grandes daños. 3 de los principales servicios de soporte vital contenidos dentro del núcleo están dañados más allá de la reparación razonable. Cualquier tentativa de repararlos tomaría más tiempo del que nos queda por vivir. Los sistemas de soporte vital pronto caerán. Yo estimaría que tienen entre 4 a 10 horas restantes de funcionamiento. Para quien encuentre esto, conten Censurado. lo mejor que puedas. No cometas los mismos errores que tomamos en nuestros procedimientos de contención. Si lo haces, te arrepentirás. Fin del documento. Listado de artículos SCP encontrados dentro de SCP-110. Cabe destacar un vivario en el anillo de investigación SCP, que contiene poblaciones estables de SCP-392, SCP-5280 y SCP-4781, entre otra flora y fauna no anómala. Documentación recuperada, datos borrados. Datos borrados. El bloqueo. El agente Greenwell no tenía miedo, solo deseaba estar en otro lado. Mientras corría, evitando rápidamente pequeños trozos de escombros y maquinaria rota, sus pensamientos permanecieron más en el pasado que en la situación inmediata. Su turno, de hecho su expedición dentro de SCP-110, había sido silencioso y rutinario. Se estaba trabajando constantemente para mapear y catalogar todas las áreas, los ingenieros estaban trabajando en formas de penetrar en las vastas áreas aún selladas, y no había habido desapariciones o muertes durante meses. Incluso la red eléctrica principal estaba empezando a ceder sus secretos. Un latido profundo y grave sonó en el aire alrededor del agente Greenwell, acompañado de un estremecimiento en el suelo bajo sus pies. Cayó, pequeñas partículas de polvo y yeso cayeron desde el techo abovedado, trayendo un repentino y agudo dolor en el tobillo y la situación actual al primer plano de su mente. Greenwell se levantó, cojeando mientras otro pulso más fuerte sacudía el aire y el suelo. Habían localizado un módulo, etiquetado Recuperación Cívica, clase global. Toda la ciudad estaba plagada de estos módulos, pequeñas cabinas autónomas que contenían todo, desde suministros de emergencia hasta laboratorios completos. Parecían haber sido activados cuando el evento ocurrió en SCP-110. La mayoría todavía estaban cerrados, y otros parecían haber sido dañados o saqueados en algún momento. Sin embargo, este era diferente. Era enorme, más grande que 4 cuadras de la ciudad, y reforzado en gran medida. También parecía haber sido abierto en un punto, y luego cerrado de nuevo un tiempo después. El equipo programado para abrirlo se había ido esa mañana. Todo iba según lo planeado, hasta una pérdida repentina de contacto. Los agentes respondieron para encontrar que faltaba todo el módulo, junto con el personal. Greenwell había respondido con ellos, y había sido el primero en notar que habían perdido el contacto con los servicios principales. Otro ruido sordo resonó en el suelo, seguido del débil sonido de metal aplastándose y retorciéndose. El agente Greenwell cojeaba más rápido, buscaba en el área abierta cualquier puerta o salida cercana y no encontraba ninguna. Se quedó sin aliento cuando un paso en falso le envió un grito de dolor por la pierna, y rápidamente cayó detrás de un montón de piedras y metales retorcidos, agarrando su torturado tobillo y sintiendo que el hueso se deslizaba de forma no natural. El pulso profundo volvió otra vez, lo suficientemente fuerte como para traquetear piedras del tamaño de un mármol en el azulejo, seguido por otro, y otro. El agente Greenwell se agazapó en sí mismo, tratando de ser lo más pequeño posible, luchando contra la pequeña rata de miedo que estaba tratando de abrirse camino en su interior. El pulso pesado se detuvo bruscamente, el tono final fue lo suficientemente fuerte como para hacer que su corazón latiera en su pecho. Se quedó en silencio e inmóvil, agazapado tan cerca del trozo de escombros como pudo, escuchando. Nada llegó a sus oídos, solo el leve sonido del polvo que se asentó. Se levantó, lentamente, trazando un camino claro hacia la pared entre los escombros, tratando de ver algo para usar como una muleta.
Cuando el agente Greenwell comenzó a caminar cojeando hacia un prometedor trozo de tubería, una fuerte ráfaga de vapor y sonido estalló en ambos tímpanos y lo arrojó al suelo. Gritó, sosteniéndose la cabeza, la sangre fluyendo entre sus dedos mientras la sombra se cernía sobre él, los focos lo cegó cuando el pulso lo golpeó de nuevo, enviando al agente Greenwell a un espasmo de agonía. Ciego y sordo, gritó de nuevo cuando las duras puntas de metal se clavaron en su carne y lo levantaron bruscamente, su cabeza girando e inundada de dolor. Sintió en lugar de escuchar el rechinar de los engranajes, el crujido de la electricidad. Sintió que el aceite, el humo y la ceniza se le pegaban instantáneamente a la piel, el sabor del metal espeso y las arcadas en la boca a medida que más ganchos y puntas se clavaban en su carne. Cuando sintió que algo comenzaba a aplastar y aplastar sus pies, moviéndose hacia sus tobillos, reconoció una cosa antes de que el pensamiento se perdiera en un torrente de dolor, sangre y olvido. Tenía miedo. Advertencia. Se perdió el contacto con el comando y la seguridad de SCP-110. Iniciando el bloqueo. Situación reportada al comando O5. Grant entró en la habitación, haciendo una breve pausa para examinar las caras dispuestas frente a él con una mirada sospechosa antes de sentarse. Metió la mano en su bolsillo, sacando una caja de cigarrillos maltratada y sacó uno. ¿Todavía estás buscando doppelgangers, Grant? Se rió Richards, pasándose la mano por la cabeza afeitada inconscientemente. Sucedió antes. No corro riesgos, gruñó Grant, encendiendo el cigarrillo con un encendedor de metal y aspirando largamente. Entonces, ¿qué crees que es esta vez? ¿Virus mutagénico? ¿Recuperación de artefactos? ¿O solo el estereotipo gran desastre? Preguntó. Grant se encogió de hombros, con los ojos en el suelo mientras se encorvaba, apoyándose en sus rodillas y exhalando una frágil nube de tenue humo gris. No me importa. Solo quiero matarlo e irme a casa, murmuró en respuesta. Tú, yo y casi todos aquí, hombre, respondió Richards, reclinándose en su silla y cruzando los brazos detrás de la cabeza. Todo el mundo siempre lo hace, pensó para sí mismo, mirando a los que estaban reunidos. Todos estaban tensos, como siempre lo estaban antes de una misión. Claro, estaba enmascarado bajo una gruesa capa de bromas y camaradería, pero si sabías dónde mirar, las señales estaban allí. Los novatos se agitaban inconscientemente con pequeñas cosas a mano, riéndose nerviosamente mientras hacían alardes estúpidos, traicionando su ignorancia de las cosas contra las que inevitablemente pelearían, y a veces morirían. Los veteranos sonreían y bromeaban, aunque el humor nunca llegó a sus ojos, ya que habían visto demasiados amigos sucumbir a los horrores de su línea de trabajo, tanto física como figurativamente. Y luego estaban los solitarios como Grant, que nunca se relacionó con nadie, simplemente se sentaba allí, esperando que la misión comenzara como un hombre esperaría su ejecución. La puerta se abrió de nuevo, y al ver quién era, todos se callaron. El hombre se paseó por el centro de los bancos, recorriendo todo con esos ojos aburridos, antes de recostarse contra la pared al final. Entonces, jefe, ¿sabes lo que está pasando? Preguntó él nerviosamente. Todo lo que se le decía al jefe casi siempre se decía nerviosamente. Un ligero efecto secundario de que el jefe sea completamente psicótico y propenso a chasquear con poca o ninguna provocación. No, respondió escuetamente. Él abrió la boca para decir algo más, pero la cerró lentamente, en lugar de tentar al destino. Movimiento inteligente, pensó Richards. Ahora que estaba allí, toda la música de camaradas y demás se calmó, tratando de ser tan desfavorable como un hombre que se mete en un campo minado. Esto continuó durante un tiempo, hasta que de repente, la pantalla de visualización al final de la sala se iluminó, mostrando una pantalla en blanco con solo las palabras solo audio estiradas en el centro en letras rojas brillantes. Todos comenzaron a moverse en sus asientos incómodamente en este nuevo desarrollo. Solo usaban la pantalla de visualización cuando estaban entregando mensajes que no verían en persona. El hombre desplomado contra la pared entrecerró los ojos ante la pantalla, mirando con irritación a la pequeña cámara colocada encima de ella. Omega 7, estas son tus órdenes. Recientemente hemos recibido una llamada de socorro de un puesto avanzado dentro de un sitio SCP recientemente desenterrado. Desde que recibimos ese mensaje, hemos perdido completamente el contacto con el área, informó la voz incorpórea procedente de los pequeños parlantes de la BRU. Deben investigar el área y exterminar todas las amenazas en las inmediaciones. El transporte es en 3 horas en la bahía de Atraque 4, y todo el equipo se proporcionará en la ruta, ordenó con calma. Parece bastante estándar, respondió Foley.
Luego, casi como si se tratara de una ocurrencia tardía, los altavoces gritaron una vez más. Además, la caja de Pandora protegerá, acompañará y trabajará con el destacamento móvil Z-9. La sala quedó en silencio mientras la pantalla se atenuaba en negro, salvo por un leve sonido de crack en el fondo de la sala, seguido por el sonido de algo pequeño, liviano y duro que caía por el suelo. Todo el grupo, como un todo, se volvió para mirar la fuente de este sonido. El jefe había apretado los dientes con tanta fuerza que uno de ellos se había roto y salido de su horrible sonrisa bajo la tensión inmensa, con las mandíbulas apretadas como una prensa industrial. La habitación se vació en segundos. Censurado. 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 0900 horas. El destacamento móvil Omega 7 fue informado de los detalles de la misión y misiones específicas. La sala de información 8 fue completamente destruida por SCP-076-2. Escuchen, oigan, escuchen, muchachos, escuchen. Gritó Roy en la sala común, calmando el estruendo de voces del equipo Z-9. Unos pocos miembros más salieron de la sala de equipos en trajes completos, cruzando la sala como soldados de choque de todos los imperios malignos en la historia de la ciencia ficción. Varios hombres se fortalecieron en sus sillas, codeando a otros con un susurro quíteno. Mientras la habitación se calmaba. Después de mirar alrededor de la habitación, para asegurar la atención de todos, Roy se aclaró la garganta y se dirigió a los hombres. Muy bien amigos, sé que todo el mundo ha escuchado los rumores sobre que nos quedamos sin motor después de ese colapso de SCP-455 el año pasado. Permítanme dejarlos descansar ahora mismo. A las 0900 horas, recibimos una orden de despacho. Todos deben vestirse inmediatamente después de esta reunión e informar al despacho. Le pasaré esto a Lev para los detalles. Roy se sentó en medio de un murmullo de conversación silenciosa y gruñidos reprimidos. Dos hombres más jóvenes se miraron, sonriendo alegremente. El murmullo cesó cuando uno de los hombres en traje se adelantó, rompiendo el sello de su casco y quitándolo mientras entraba en el centro del círculo de hombres. El rostro de Lev Shatterman, que parecía extrañamente pequeño en el voluminoso y acorazado traje, era tan sombrío como siempre. Su voz profunda resonó en la habitación, el grueso acento ruso le daba a todo un fuerte toque de comando. Camaradas, hemos perdido el contacto con el equipo de soporte dentro de SCP-110. La actividad hostil ha sido sugerida como una causa. El sitio está actualmente bloqueado para evitar más fallas de contención. Se necesita alguien para romper el sello, restaurar la contención y descubrir qué sucedió. Ese alguien será el equipo Z-9. Saludos y gemidos se elevaron en cantidades iguales, los dos hombres más jóvenes intercambiando un choque de 5 y sonrieron. Lev carraspeó, silenciando la habitación. Trabajaremos con muchos servicios de soporte y equipos, y funcionaremos como reconocimiento de avance. Hemos sido seleccionados por nuestro tamaño pequeño, alta movilidad, alta tasa de supervivencia y experiencia de SCP a gran escala. Lev se detuvo un momento, cambiando su casco en sus manos, mientras los hombres murmuraban en voz baja. Debido a la alta probabilidad de resistencia hostil dentro de SCP-110, nos uniremos con un equipo de respuesta basado en el combate para proporcionar apoyo de combate, con nuestra función centrada en el reconocimiento y la investigación. La habitación se quedó en silencio cuando todos lentamente se volvieron para mirar a Lev. Roy fue el primero en hablar. Lev, ¿qué diablos significa eso? ¿Estás diciendo que tenemos que trabajar con algunas armas, una fuerza de ataque relámpago, llena de niños que creen que serán el próximo gran héroe del mundo? Lev negó con la cabeza, preparando su casco en la mano. No. Según tengo entendido, nuestro equipo de soporte se basa más en los espacios cerrados. Recibiremos apoyo del equipo Omega 7, liderado por SCP-076-2. En descanso, todos deben reportarse para ser despachados en 1 hora. Lev volvió a colocar su casco en su lugar y salió rápidamente de la habitación. Los hombres restantes se quedaron silenciosos como piedras, sin dejar de mirar dónde había estado Lev. Comenzaron a salir, lentamente, los dos hombres más jóvenes pálidos y casi enfermos. Roy observó la habitación vacía, y negó con la cabeza, murmurando por lo bajo. ¿Bien podría dispararnos a nosotros mismos ahora y terminar con todo? Despacho emitido a Z-9, a las 0900 horas. Todos los equipos procederán al punto de reunión. La operación comenzará lo antes posible.
Solicitud de SCP-076-2 para eliminar Z-9 de operaciones denegadas. Solicitud de múltiples miembros de Z-9 por vacaciones temporales denegadas. Procedimientos de contención. La entrada de SCP-110 debe permanecer cerrada en todo momento a menos que de otra forma lo permita el O5. Censurado. En la tierra que recubre a SCP-110, aproximadamente 6 kilómetros cuadrados, se debe desarrollar un área suburbana que no atraiga a la atención del público en general. Cualquier movimiento que podría hacer SCP-110 debe ser explicado como actividad sísmica momentánea. Otras quejas deben ser ignoradas. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.